para ser presentada y será presentada, entiendo que en el transcurso de estos días. Ingeniero López, se podría decir hay 4 pilares sustanciales de este proyecto de ley que presentarán por iniciativa del Ejecutivo, en donde lo que se busca es la independencia del Banco Central. ¿Se toma en cuenta aquello de la constitucionalidad o no? En este caso, la Constitución dice que no es independiente, depende del presidente de la República. Casi lo convirtieron en una oficina. ¿Cuáles serían estos 4 pilares de base que usted ha analizado, que lo han visto, para buscar esta independencia del Banco Central, ingeniero López? Bueno, primero el tema de que si es constitucional o no. Nadie está diciendo que el Banco Central se convierte en una institución independiente. Está muy claro en el proyecto de ley que dice que es parte de la función ejecutiva. La Constitución lo que dice es que la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria, aunque no existe realmente política cambiaria porque no tenemos moneda, a no ser que querramos ver como política cambiaria lo que hacemos por cambiar unos pocos los euros, que tengamos por ahí algunos contratos, o en yuanes que tengamos algún otro contrato, pero más de eso no hay política cambiaria. Política monetaria bastante reducida, ya sabemos, pero algo hay de política monetaria. En todo caso, esas 4 políticas son privativas del Ejecutivo. Ahora bien, existen 2 maneras de hacer las cosas. La una es como a mí me da la gana, ¿no? Y el como a mí me da la gana es el estilo Rafael Correa. Y le digo porque yo fui miembro del directorio del Banco Central durante 2 años, casi 2 años, en el gobierno del presidente Rafael Correa. Al inicio de ese por ejemplo, gobierno, ¿no? Las tasas de interés al inicio de ese gobierno, así es, en el 2007 y 2008. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa dijo, ¿sabes qué? Las tasas de interés son las que a mí me da la gana. Hizo una tabla de cómo deberían ser las tasas de interés. Los otros miembros del directorio obedientes al tema siguieron eso y simplemente pusieron esas tasas cada mes. Obviamente eran 4 directores correístas y yo solo un director anticorreísta. Usted va a ver todas las actas de esas sesiones de directorio, mi voto en contra de esa forma de establecer las tasas de interés, porque no respetaban la metodología que estaba establecida para esas tasas, para la fijación de esas tasas de interés. Entonces, ese era una forma de hacer lo que a mí me da la gana. No pudo hacer lo que a él le daba la gana con la Reserva Internacional, en esa época llamada Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Porque el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario vigente en esa época establecía 4 sistemas en los cuales estaba dividido el balance general. Yo escucho a todo el mundo hablar de los 4 balances, obviamente. Era un balance con 4 sistemas, diría. Exacto. Así como a los economistas les da un poco de urticaria escuchar ciertas terminologías cuando uno los usa mal. El decir que el Banco Central tiene 4 balances es como que llevara 4 contabilidades. Realmente es un solo balance clasificado en 4 sistemas. Claro. Y ese es realmente el balance que presenta el cuadre de la dolarización. Saber si realmente el Banco Central está o no llevando el régimen de dolarización. Así como en convertibilidad, para que el Banco Central pueda emitir moneda nacional, tienen que entregarle $1 y el Banco Central emite el equivalente en la moneda nacional. Pero ahí, el 1 a 1. Claro, pero ahí, ingeniero, antes de pasar, si quisiera, lo de los 4 balances, que ha sido casi una terminología usada, sobre todo me parece que por los periodistas, nos hemos referido a esas 4 formas, no de 4 contabilidades, sino de 4 temas que debía manejar para convertirlo en el balance general. ¿Y eso se dejó de hacer o no, ingeniero López? Mire, eso, hay cartas en la que la gerente general encargada de aquella época,
no recuerdo, Verónica, bueno, no, prefiero Verónica omitir Artol el es la nombre. actual, ¿no? No, Verónica Artola es la actual. Ya, La de esa época, voy a omitir el nombre omitir el, porque si digo el apellido, a lo mejor voy a cometer un error. ya, Pero la encargada de esa época le dice, eso sí recuerdo muy bien, al presidente de la asamblea de esa época, de la Comisión Económica, al asambleísta Paco Velasco, le dice imagino. por escrito en una carta que no presentan los sistemas, no presentan el balance del Banco Central clasificado en los 4 sistemas. Desde noviembre, escúcheme bien, desde noviembre del 2008, porque los sistemas no cuadran. Es decir, el Banco Central rompió la ley mucho antes de que se elimine el artículo 2 de la ley de la ley de régimen monetario. Ya. En franca violación, a confesión de partes, relevo de Claro, pruebas, pero lo además, hace ante una autoridad que es el presidente de la Comisión de lo Económico de la claro, Asamblea pero Nacional, ahí sí, lo hace ante un permítame asambleísta. para avanzar, antes de continuar con esto, que vale la pena, nada menos que el presidente era el señor Velasco. No sé si habrá entendido, ciertamente, no sé si habrá entendido lo que le decían en la carta a la gerente de época, pero permítame saludar entonces al señor economista Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas y catedrático universitario. Santiago, bienvenido, buenos días. Esta necesidad que sienten la mayoría de técnicos, los ecuatorianos, y como nos dice el señor ingeniero Marcos López, que si vemos un poco la historia desde esta transformación de un banco central independiente con un directorio que podía incluso decirle al presidente de la República, oiga señor, esto no es así y mi informe técnico no va a decirle que no, ni para el presupuesto, ni para esto. Se transformó en la oficina de la presidencia y como nos recuerda también el ingeniero López, se hizo lo que le dio la gana. El proyecto de recuperar de alguna manera la independencia del Banco Central, pasando por esta parte constitucional, desde los economistas, ¿cómo lo observan? Ustedes han seguido de alguna manera también este tema, economista. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Un atento saludo a Marcos López, también a Rodrigo Espinosa. Un gusto compartir este panel. Dos cositas de entrada, Por favor. Francisco. Intento ser muy frontal siempre. Preguntarle al ingeniero López si es posible tener la última versión de la propuesta de reforma a la ley financiera, si es que es posible tener. Entiendo que está en manos de la presidencia, pero hemos tenido acceso a información parcial, a propuestas preparadas por otros candidatos y donde se dice realmente cualquier cosa. Pregunto esto. Evidentemente, gran parte de los lineamientos de la reforma, y por eso voy a opinar, están en los acuerdos con el FMI, están en el informe país de diciembre del 2019, está en el de noviembre del 2020 y diciembre del 2020. Pero yo dejo claro, sería interesante, la opinión pública, necesitamos no revisar versiones de candidatos, necesitamos revisar. Si me dice estoy equivocado, bueno, entonces soy yo el culpable de no haber encontrado la versión que se discute en la presidencia. Y los ciudadanos tenemos el derecho de conocer en firme qué es lo que se propone para debatir. Segundo, mi querido Francisco, yo hago una reflexión conceptual. Creo que en el país, lamentablemente, no tenemos las capacidades, no sé por qué no podemos discutir las reformas del Banco Central, la reforma del Código Monetario y Financiero de una perspectiva más amplia. Estamos divididos, la verdad, estamos divididos en el sentido de que las reformas combinan casi exclusivamente la estabilidad financiera. Yo personalmente defiendo, es fundamental un punto de lo que es estabilidad financiera. Y estoy de acuerdo con el ingeniero López, no se puede hacer cualquier cosa. Pero lo que no veo en el debate y ni en la propuesta que hace el FMI y de lo que hemos podido tener acceso parcial, es que no entendemos también que las reformas financieras deben ser un punto, una base para la reactivación económica de este bendito país. Eso me preocupa, Francisco, porque creo que estamos entre los dos extremos. Exclusivamente estabilidad financiera, que insisto,
Ese fue el error del gobierno anterior, pensar que se puede hacer cualquier cosa. Y segundo, pero también es un error no entender, por ejemplo, usted tiene unos invitados luego de nosotros y lo más seguro que le dirán, invitados para hablar del empleo, y lo Sí, más sí. seguro que le dirán es, señor, necesitamos tasas de interés y fomento a la producción. Entonces pongo sobre el tapete esto, Francisco, que creo que es importante debatir en esos Sí, sí. términos. Encontremos un punto medio entre estabilidad financiera y reactivación económica, tasas de interés que le sirva ¿a quién? Al empresario, al emprendedor. Si debatimos, yo estoy de acuerdo, pongamos 5 o 6 personas independientes, vamos a entrar, yo sé que eso es importante, pero lo relevante para el ecuatoriano hoy en día y para el empresario es tasas de interés, por ejemplo. ¿Qué decimos? Luego vamos a opinar, Francisco, hay muchas cosas que decir sobre estos temas. Bueno, y antes de volver donde el ingeniero López, quiero saludar al doctor Rodrigo Espinosa, el economista Espinosa. Digamos, ha estado y ha seguido la vida del Banco Central, ¿no es cierto? Uno diría, Rodrigo, esta experiencia, este cambio, este manejo de cómo nos recuerda el señor ingeniero López, esta forma de yo hago lo que me da la gana y lo que dice Santiago García. Está bien cuidar la estabilidad financiera, pero tenemos que ir también a una reactivación económica. Y claro, ahí uno dice, y todos fijan, y los candidatos se dirigen hacia fijar entonces una tasa de interés desde, no sé si desde el Banco Central Autónomo, si de alguna manera eso. ¿Cómo observar esto de rescatar la autonomía del Banco Central a través de darle instrumentos de independencia? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y un saludo tanto a Marcos como a Santiago. Es un placer estar con ustedes en este diálogo importante. Yo creo que es necesarísimo que el Ecuador reforme lo que tiene que ver con la prestación de servicios financieros y la reforma monetaria, la política monetaria. Antes, como se decía, el presidente de la República hizo lo que le dio la gana con el Banco Central y no se pudieron publicar los sistemas. Creo que se nos congeló la imagen. No sé si el internet es... Rodrigo, algo nos pasó con la conexión. No, espero que podamos reactivarla. Si no, vía Zoom, vía teléfono. Vamos a intentar llamar. Sí, vamos a intentar entonces comunicarnos. Hasta volver a comunicarnos con Rodrigo Espinosa. Marcos, ¿dónde se puede conseguir entonces dónde se puede conseguir el tema de, ¿cómo se llama? Del proyecto de ley definitivo? Sí. Sí, se perdió, no. Se Sí, perdió. debe dejarse. Por favor, Ahí está, si nos ahí quita estamos. el... Ya. Marcos, no sé si... creo que recuperamos con Rodrigo. Rodrigo, gracias nuevamente. Por favor, adelante. Bueno, el asunto es que es clave contar con un código monetario e igualmente con prácticas que permitan que los servicios financieros en el Ecuador se cumplan de acuerdo con las prácticas internacionales. Estamos totalmente atrasados en lo que hace relación al cumplimiento de prácticas internacionales, en lo que hace en lo que tiene que ver con seguros, con mercado con el valores. Entonces, y igualmente en la parte bancaria, no cumplimos Ni Basilea con las 2 ni prácticas Basilea 3. ni Basilea 1, ni Basilea 2, ni Tampoco, ni el Basilea 1. 3. Y también en lo que tiene que ver con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, no se cumple con los dos mecanismos que han sido aprobados a nivel internacional para la práctica de seguros. Y en seguros, sí, realmente estamos muchísimo más atrasados que en la prestación de servicios bancarios. Bueno,
Y no se diga lo del mercado de valores, una demostración del atraso en el cumplimiento de prácticas internacionales fue lo que sucedió con ISPOL. ¿Cómo es posible que a una institución tan importante en el volumen de recursos no se le haya supervisado como debía y que estos han tenido la libertad por años de hacer lo que les dé en bien, lo que les dé la gana, afectando los riesgos de una institución tan importante como el ISPOL? Bueno, eso ya está en la mesa, es necesario que Y ojalá nosotros estuvieran en la analicemos. cárcel los responsables, pero está en la mesa, como dice Así es. Rodrigo. Este proyecto de Ahora ley, sobre la Rodrigo, tiene que ver con el acuerdo con el fondo, como pregunta Santiago, y dice, oigan, lo que hemos visto en el fondo, sí, pero ¿qué dice el proyecto? Y ya le vamos a preguntar a Marcos también. Pero sobre esto, ¿cómo rescatar entonces esto del Banco Central? El Banco Central es importante que tenga autonomía. Ya. Los bancos centrales, donde se maneja bien la política monetaria, los bancos centrales tienen autonomía y ellos tienen que manejar los instrumentos de política monetaria. Y la tasa de interés es un instrumento de política monetaria, quizá uno de los más importantes. Hay que tomar en cuenta que la política monetaria tiene que ver con el dinero, y el dinero es importantísimo. Ya Lenin decía que si nosotros queremos destruir a la sociedad, tenemos que destruir el dinero. Entonces, la potencia que se tiene en política monetaria para afectar la cantidad de dinero es muy importante. Entonces, tiene que sujetarse la política monetaria a lo que realmente requiere el país, que es que sea una guía el Banco Central a través de la política monetaria, que siempre fue importante. La política monetaria en el país fue clave, fue la decisiva en el manejo de la política económica, creo yo, hasta la década de los 80. Fue importantísima, fue el Banco Central, a través del Banco Central y de la Junta de Planificación, hicieron las cosas muy importantes para el accionar de la política económica. Entonces, el proyecto de ley es Ahora importante. es importantísimo, Ya. importantísimo. Y yo no creo que el Fondo Monetario Internacional, el Código Monetario tenga que ver ¿Con el con acuerdo? el programa, con el acuerdo con el fondo. Lo que dice él, lo que dice es que el Banco Central requiere de autonomía, que Ya. requiere independencia, que cuente con un directorio, que sea el directorio el encargado de manejar, de regular la parte monetaria, que tenga las facultades para manejar la tasa de interés, que tenga las facultades para manejar el encaje legal, que decida que el encaje legal debe estar exclusivamente en numerario, en especie, en dinero, y no en otras formas como se tiene ahora, que se permite que el encaje legal tenga una parte en pares del Estado y otra en dinero. Entonces, el encaje legal tiene que estar en efectivo y el encaje legal no debe ser remunerado. Eso es importantísimo, ¿no? Ya. El costo, perdón, Rodrigo, entonces para ir donde Marcos a preguntarle y la inquietud de Santiago. Y también, Marco López, ingeniero López, entonces, primero lo que Santiago decía, queremos ver, el país necesita ver el proyecto, saber para discutir. Porque claro, esta conjetura y que Rodrigo dice, oiga, sí está en el acuerdo con el fondo, algo de lo que el fondo cree que debe tener y que los ecuatorianos hemos sentido, o sea, esa falta de independencia del Banco Central pone en peligro, más allá de que diga o no el fondo. Pero ¿es una consecuencia entonces del acuerdo o no, Marcos, esto? A ver, todos conocemos qué es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando usted va a pedir un acuerdo con el fondo, no es que va y le toca la puerta, le dice, aquí estoy porque he venido y quiero un acuerdo y firmemos un acuerdo. No, usted va al Fondo Monetario Internacional, generalmente, mejor dicho, siempre al Fondo Monetario Internacional cuando tiene problemas con su economía, para tratar de estabilizar.
Y usted llega al fondo con un programa. Así como cualquier empresario que llega a A un un banco banco. con problemas, le dice, mira, aquí vengo, tengo esta problemática, esto quiero solucionar y lo quiero solucionar de esta manera. Quiero arreglar mi negocio de esta manera. Estoy vendiendo mal, pero ahora voy a hacer esta campaña para vender bien. Tengo mis costos operativos disparados y ahora voy a ajustar mis costos operativos. La materia prima me la están vendiendo muy cara en este lugar, ahora la voy a comprar de este otro lugar. En base a eso, yo pienso llegar adelante. Ahora, tengo un pequeño problema. Los créditos que tengo en mi empresa están a corto plazo y a tasas altas. Eso es lo que vengo a que me ayudes. Vengo a que me ayudes en la parte financiera, a arreglar este tema. Entonces, el banquero me dice, muy bien, vamos a entrar en ese plan. Pero para entrar en ese plan se tiene que cumplir lo que tú dices. O sea, vas a bajar los costos de producción, te vas a cambiar de proveedor de materia prima, vas a controlar los desperdicios en tu producción. Sí, 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 claro, ok. ¿Cuál es el tiempo en el que vas a ir haciendo eso para que todo eso encaje y pueda llegar al resultado que esperamos llegar para poder hacer el salvataje de la empresa? Entonces, se establecen los tiempos y se establece cuál es el camino que se va a seguir, cuál es el camino que el empresario le propone al banquero. Lo mismo pasa con un país. Un país va y dice, señores, estoy en problemas. Y todos debemos reconocer que el país que nos dejó Rafael Correa, después de 10 años de haber hecho lo que le dio la gana, de haber dilapidado los mayores ingresos petroleros de la historia, de habernos endeudado en la cantidad que nos endeudó, de haberse comido las reservas internacionales y aparte de eso, haber ensanchado el balance del Banco Central, con lo cual hace una generación de ecuadólares de 7.000 millones. Es decir, dólares sin respaldo No existe. en dolarización. Después de hacer todo eso, estamos en problemas. Y vamos al fondo y le decimos, mire, este es nuestro plan. Y el primer plan, y uno de los puntos dentro de nuestro plan para poder reordenar la economía, es que el presidente, si bien es cierto, es privativo de él tomar estas 4 políticas, no es privativo de él como persona, no dice el presidente de la República, dice Decidirá. el ejecutivo. Y el ejecutivo, como decía yo hace un rato, tiene 2 formas. Uno, hago lo que me da la gana. O 2, hago lo más cercano a la técnica y a las buenas prácticas internacionales que me permite la Constitución. Lo lógico sería que haya una reforma constitucional en donde el Banco Central sea autónomo desde Vuelva la Constitución. a lo del Hasta en 98. Cuba, hasta en Cuba, aunque sea románticamente, el Banco Central es autónomo. Hasta en Cuba. En Ecuador no. En Ecuador el Banco Central no es autónomo. Entonces, el presidente de la República lo que está diciendo es, mire, como decía Rodrigo Espinosa, la política monetaria, el manejo de lo que puede ser la política monetaria en un país es tan importante que yo prefiero que un grupo de expertos, de gente conocedora de esta materia, 5 personas conocedoras de esta materia, digan lo que hay que hacer. Si eso fracasa, ¿a quién hay que regresar a ver? Al presidente de la República, porque el presidente de la República Que es quien conduce, ¿sí? dirige el poder ejecutivo. Y en uso de sus atribuciones, dice, yo delego para hacer parte. Yo voy a manejar esta parte con un organismo parte del ejecutivo. Así como la planificación y responsabilidad del presidente. Y nadie se asusta aquí porque armó el Semplades, ¿verdad? O sea, el Semplades sí está bien. Y el Semplades dice lo que hay que hacer en planificación. Y eso sí está bien. Pero que el presidente diga, oiga, yo quiero tener un directorio que me lleve a manejar este tema de una mejor manera, eso está mal. O que diga, ¿sabe qué? Yo quiero tener una junta de regulación financiera
que sea independiente, que tome sus propias decisiones sin responder a los intereses que se chocan en un momento determinado. Los mismos intereses estatales se chocan y generan conflictos de intereses. Eso sí está bien. Y entonces, Perdón, pero ahí eso está hay, mal. ya, pero Entonces, ahí hay una cosa que vale la pena que Santiago la comente entonces. No es Santiago, como nos ha dicho el ingeniero López, no es el Fondo Monetario. Y a veces los acuerdos suelen decir, el fondo nos impone. Y como acaba de decir Marcos, y yo recuerdo en otra ocasión unos acuerdos que se publicaron del fondo con... es el Ecuador el que necesita eso y el fondo le ha dicho, oiga, sí, le vamos a prestar si usted nos dice lo que va a hacer y esto va a ser. Pero en último de los casos, Santiago, ¿importaría que diga el fondo lo que hay que hacer? Es porque dice el fondo que no hay que pasar una reforma que parecería necesaria, la estabilidad financiera no pasa por dar una estabilidad económica, Santiago. No, yo creo que ese es el debate de fondo al final del día. Pero voy a leer, mi querido Francisco, textual. Diciembre del 2019, informe país, textual. El documento, ¿no es cierto?, le exige al gobierno del país que haga reformas en los siguientes temas. 1. Objetivos y funciones simplificadas para el Banco Central. 2. Autonomía reforzada, incluso en términos de presupuesto y recapitalización. 3. Funcionamiento de una junta independiente con responsabilidades fiduciarias. 4. Introducción de sólidas funciones de auditoría interna y externa. 5. Prohibición de operaciones de financiamiento monetario y operaciones cuasi fiscales, incluyendo préstamos directos. Entonces, acorto mi discurso. O sea, como dicen los Pero abogados, está Santiago, clarísimo. O sea, pero, esas 5 cosas que usted acaba de leer sí, no son de racionalidad y de necesidad con el Ecuador. eso, a eso voy, sí. Sí, Francisco, sí. Me quita usted la palabra. Yo no Claro. voy a hacer un discurso anti-FMI, no es esa mi posición, ni del gremio al cual yo represento. Lo que decimos es pongamos por delante los intereses del país. Y los intereses del país están en estabilidad financiera, en independencia del Banco Central, pero con herramientas. ¿Para qué tengo Yeah. independencia del Banco Central si no está armado de buenas herramientas de política monetaria y financiera? Pregunta. Entonces, yo no hago ese discurso. Sinceramente, Francisco, creo que los ecuatorianos frente al FMI, perdón, me estoy trabando, frente al FMI, lo que tenemos es debemos tener una posición soberana. No creo que sea una locura, y yo coincido con Marcos López en parte, en el sentido que debe haber una especialidad, una especialización en la gestión de una institución tan importante como el Banco Central, clarísimo. Nos preocupa a mucha gente que en la configuración del Banco Central, el nuevo directorio, haya puerta giratoria. Si yo hablo con los médicos, me van a decir, mira, Santiago, en el Consejo Nacional de Salud no puede estar el gerente de un hospital privado. Diría, claro, tienes razón. Hay que garantizar, entonces me voy punto por punto, Francisco, son las cosas que nos preocupa. Entonces no es per se, me opongo al FMI, no, lo que dice Marco es parte de la realidad. ¿Por qué vamos al FMI? Porque estamos necesitados. ¿Quién nos salvó la vida, casi la vida en el 2020, cerrado los mecanismos de financiamiento interno? Pues los multilaterales, así de objetivo hay que ser. Entonces, Francisco, yo sí creo que hay que darle independencia al Banco Central. Voy a poner un aforismo para que la gente me entienda. Oye, el Banco Central pasa la café en la Junta de Regulación de Política Monetaria que preside Marcos. Eso es la realidad. ¿Nos parece justo? No. Hay que hacerlo bien, tiene que tener la fuerza suficiente, incluso un tema para que también me entienda la gente. Hay utilidades, hay unos remanentes, hay presupuesto fiscal. No, hay que fortalecer las finanzas del propio Banco Central. Claro. Entonces, en fin, creo que hay cosas Y, ahí claro. importantes, pero sigo planteando la necesidad de que se transparente esa información. No es Yeah. posible que tengamos que opinar lo que dice un candidato presidencial. O sea, no le hace bien a la democracia eso. No, Y porque dos, además eso es no es verdad, me una parece el parte tema de la interesada, regulación. ¿no? Claro. Claro. Rodrigo, lo que nos plantea Santiago es una cosa, digamos, que puede generar, ¿no?, este debate que dice, a ver, vamos por la independencia, pero démosles instrumentos. O sea, pero una junta monetaria como la que había donde estaban los bancos representados en la banca privada, parece que esa no es la solución y genera más dudas.
que hay que rescatar y fortalecer incluso las finanzas, como decía el propio Rodrigo Espinosa. O sea, hay que ver cómo se financia el propio Banco Central. ¿Deberá tener costos o no deberá tener costos? Lo del Fondo Monetario a veces parece ya, pero Santiago nos ha aclarado, no es solo, sino que dónde demostramos nuestra soberanía. Rodrigo, este proyecto rescata a lo mejor no necesariamente solo expertos económicos, también a lo mejor algún antropólogo, algún sociólogo que tenga una visión adicional, una visión política también, porque no hay que separarla tampoco de golpe de todo eso. Rodrigo, ¿qué recomendaciones se pueden hacer entonces desde la experiencia, desde haber vivido la Junta Monetaria, para que no sea lo que fue la Junta tampoco, ¿no? Aunque le haya ido bien en algunos tiempos. Rodrigo. Yo creo que la independencia del Banco Central es necesaria. Por eso es que el Fondo Monetario señala que debe tener independencia. Porque en el mundo se ha visto que todos, donde existen bancos centrales con independencia, el manejo de la política monetaria y de la actividad económica del país es mucho mejor. Ya Marcos señala que en la propia Cuba el Banco Central es independiente. Entonces se necesita que la política monetaria sea independiente. Y está bien que el Fondo Monetario haya dicho que en el Ecuador se necesita tener un banco independiente y que es necesaria una modificación a la ley que en este momento está sujeta el Banco Central. Eso está bien, está bien. Y nadie discute de que eso es importante, de que eso es necesario. Porque en el caso de Ecuador era el único país en Latinoamérica que el Banco Central no tenía un directorio para el manejo de la política monetaria. Entonces, eso está muy bien hecho. Pero el resto del programa con el Fondo Monetario Internacional está hablando de cosas macroeconómicas, de la necesidad de que las cuentas fiscales se manejen ordenadamente, de que el déficit fiscal vaya reduciéndose, ¿no? Y habla de políticas que son importantes como la tributaria, que es necesario que en el Ecuador se haga una reforma tributaria para que esté acorde y relacionado con lo que se está buscando, que es tener unas finanzas públicas sanas. Igualmente, tiene que ver con aspectos vinculados con políticas importantes como es la política laboral. Y en la parte monetaria no están hablando de políticas específicas. Lo que están diciendo que el directorio del el Banco Central debe estar sujeta a un directorio que tenga independencia, no como antes que teníamos este Consejo de Regulación de Política Monetaria y Financiera, sino que ya se le quite la parte de política monetaria y eso pasa al directorio del Banco Central. Y creo que eso es lo que se está haciendo ahora, entiendo, con la reforma que se está guiando. Esa es la independencia, ¿no? Ese es el corazón de la independencia. Que la regulación de servicios financieros sea una cosa y la regulación de política monetaria sea otra cosa. En definitiva, es crear otra etapa que le devuelve al ya. El director del Banco Central se encarga de la política monetaria y el otro se encarga de la prestación de servicios financieros. Claro, entonces, eso le da independencia. Claro. Ingeniero ahora, López. Sí, por favor, Rodrigo, sí, perdón. Y lo que le manifestaba yo es que se debe tomar en cuenta que el directorio del Banco Central, muy bien lo que dice Marcos, que debe ser un grupo de expertos en política monetaria. Eso no obsta a que se haga política de desarrollo económico. El Banco Central es una institución que tiene que investigar toda la macroeconomía. Y en el Banco Central van a ver todo tipo de especialistas de política económica, laborales, de fiscales, de balanza de pagos, de todas las ramas de la economía.
y también el apoyo de aspectos importantes como es, por ejemplo, hasta la cultura, Claro, como tenía el Banco Central, claro. asuntos de sociología, de antropología, pero eso está dentro del Banco Central, no en el directorio, dentro del Banco Central. El No, ya. directorio tiene, Una el directorio, especialización. Ya. así es, el Ingeniero directorio, López, estos principios que tanto Santiago como Rodrigo nos dicen, se van a ver reflejados en el proyecto de ley. Serían 5 los miembros del directorio. ¿Quién los propondrá? ¿El presidente de la República los elige alguien o simplemente los nombra el presidente y genera ahí la independencia después del nombramiento, con lo cual pues los 5 pasan a no depender del nombramiento exclusivo del presidente, sino por un periodo? ¿Qué tiene previsto eso en el proyecto o qué han recomendado ustedes desde la actual Junta de Regulación Monetaria, y qué otros aspectos tendría el proyecto para ir consolidando esto que los tres han coincidido? Hace falta, pero tiene que clarificarse, ingeniero López. Gracias, Francisco. Mire, yo regreso a un tema, la independencia del Banco Central o la autonomía técnica. Hablamos siempre de independencia o autonomía, como les guste la palabra técnica. No estamos hablando de decir esto es un ente, una república independiente. No, no, no. Es un ente dependiente de la función ejecutiva, parte de la función ejecutiva. Voy a ser muy rápido en el tema de los nombramientos porque creo que hay que hacer otro par de aclaraciones muy que explican el porqué de la razón de esto. Sí, efectivamente son 5 nombres, 2 que van a ser a tiempo completo, 3 que van a ser a tiempo parcial. Los 5 miembros van a ser propuestos por el presidente de la República y van a ser nombrados por la Asamblea General. De igual manera tendrán un periodo determinado de 5 años y habrán causales para su remoción de tal forma que esos miembros del directorio y el gerente general también del Banco Central, así como los miembros de la Junta de Regulación Financiera, que tienen los nombramientos de forma muy parecida, tengan causales de remoción y no sean removidos porque no le gustó al presidente la decisión que tomó o porque le dio la gana simplemente al presidente, tampoco porque le dio la gana a un asambleísta. Tiene que ser motivado por el presidente por causales de las que están en la ley para que sean removidos por la asamblea. Eso le genera una cierta estabilidad. No es cierto que cada presidente va a poner lo que le da la gana y a las personas que le da la gana allí. Hay requisitos para estar tanto en la Junta como en el directorio del Banco Central. Requisitos como ser de cuarto nivel, ser ecuatoriano, evidentemente tener experiencia en el campo, sea esa experiencia y obviamente 10 años de experiencia en puestos relevantes. Yo puedo haber sido 10 años analista financiero del BEDE. Eso no me da la experiencia necesaria para irme a sentar como miembro del directorio del Banco Central. O sea, no es 10 años de haber trabajado, es 10 años de haber tenido posiciones relevantes. Pero eso, So, yo eso podría ya decir, es mira, un poco subjetivo lo de relevante, porque el analista financiero puede haber cumplido tal rol que es tan relevante que le van a buscar para que sea. Es economista, es ingeniero financiero, y no, lo relevante no está no, pero necesariamente en ese, lo político, en la representación del gran no, cargo. no, no es en lo político, no es en lo político, Francisco, es en la toma de decisiones. El analista Ya, puede haber estado encargado de los análisis más complicados de este país, pero nunca tomó la decisión. ya. Entonces Con cargos hay de que estar decisiones. preparado en toma de decisiones. Ahora, ¿por qué se hace esto? Y yo suscribo la necesidad y Ujú. suscribo como una de las personas que recomendó que el país debe tener la autonomía y eso es lo que se presentó al Fondo Monetario. No es que el Fondo Monetario le dijo al Ecuador, oiga, usted tiene que tener autonomía. ¿Por qué? Porque yo vi el Banco Central autónomo y he seguido la historia del Banco Central.
¿Qué es lo que hicieron con el Banco Central no autónomo? Ese Banco Central que tanto reclaman que apoye la economía del país. Ese Banco Central que Rafael Correa lo puso desde el comienzo al servicio del desarrollo del país, porque estaba financiando a los países desarrollados que no necesitaban plata. ¿Qué es lo que hizo? 1.200 millones de dólares que el Banco Central tenía del bono 9817, bono AGD. Bono que el Banco Central lo compró y le entregó dinero a la AGD para que la AGD pagara el seguro de depósitos. Un plumazo y, señores, páseselo a valor cero al Ministerio de Finanzas. Descapitalizó el Banco Central del Ecuador y le condonó 1.200 millones de dólares a los banqueros que y después se han feriado lo que cobró de los préstamos. Ese mismo directorio graciosamente dice, oiga, regálenle el Banco Pacífico, regáleselo a la CFN. El Banco del Pacífico era dueño del Pacific National Bank y lo habíamos defendido a ese Pacific National Bank con la verdad, diciendo, oiga, el Pacific National Bank llegó indirectamente a ser de propiedad del Banco Central por todos estos créditos que se dieron en la crisis bancaria. Entonces, las autoridades americanas nos decían, muy bien, pero ¿cuándo lo venden? Estamos en que vamos a vender el Banco del Pacífico, ¿verdad? Cuando viene el presidente Correa y dice regálenlo, entonces las autoridades americanas que no permiten que un banco americano sea de propiedad de otro estado, entonces le dice un ratito, señores, si es así, esto quiere decir que ese banco ya está siendo manejado políticamente. Por lo tanto, se obligó a vender el Pacific National Bank. ¿Me pueden conversar quién ha averiguado a qué precio se vendió? ¿Alguien reclamó cuál es la valoración del Pacific National Bank? ¿Ustedes sabían que el Pacific National Bank era un banco americano con licencia americana que podía abrir sucursales en cualquiera de los estados en Estados Unidos? Ingeniero López, ¿sabían ustedes que tenían un terreno? Eso me costó una agresión cuando yo dije que habíamos pagado, creo que en multas, 7 millones de dólares y en cuánto le estábamos vendiendo. Me costó una agresión, se lo dije en otra radio a otro colega periodista, pero eso es parte de lo que hay que transparentar, ingeniero López. El peor crimen que se cometió, el peor crimen, porque ya finalmente ya pagamos el tema y de alguna manera usted lo puede determinar cuál es el efecto. ¿Sabe cuál es el peor crimen que cometen? El no haber entendido, lamentablemente, y se reduce a eso, el no entender un balance general, el no entender cómo funciona una contabilidad. Eso hizo que se cometa el mayor crimen. Y hoy lo escucho de un candidato presidencial. Tenemos 8.000 millones de dólares en el Banco Central. Señores, ojo. Usted, o sea, es el que dice eso, claro, nunca aprendió de contabilidad lo que es el origen y la aplicación de recursos. Jamás hizo un estado financiero que se llama origen y aplicación de recursos. Cuando usted va a comprar un carro, ¿qué le dan primero, el carro o el crédito? Primero le dan el crédito, después cuando usted le dan el crédito y tiene la plata para comprar el carro, tiene el carro. Entonces, claro, al Banco Central, ¿qué le dieron primero? ¿La reserva o los depósitos monetarios? Entonces, mire, solamente una cifra, le doy 3, 4 cifras rapidísimo para poder situar el tema. Al 30 de septiembre del 2008, con petróleo más o menos de $80 el barril, con un presupuesto de 16.000 millones, los depósitos que tenía el Banco Central eran de 6.965 millones. La Reserva Internacional, 6.500 millones. Entonces el señor Correa decía, ¿pero por qué no usan esa plata? ¿Sabe por qué no usábamos esa plata? Porque no es de ellos. Porque cuando se cae el precio del petróleo al 30 y vemos el balance general del Banco Central el 31 de mayo, los depósitos cayeron de 6.900 millones a 3.200 millones. Y obviamente la reserva cae de 6.500 a 2.600 millones. Claro, entonces ahí voy donde Santiago, Marcos. Ahí hay toda esta historia, Marcos, perdón, ahí. Yo quisiera, porque se me está yendo el tiempo, quisiera pedirle a
Perdón, Es que Marco. le hacen la presión al lado equivocado. Ya. No tienen que hacerle la presión al Banco Central, hágale la presión al dueño de la plata. El dueño de la plata es el que deposita. A él hágale la presión, no al Banco Central. Ya. No le haga emitir una moneda que no tiene al Banco Central. No le haga ese daño a la Marco, dolarización. perdón, ahí voy donde Santiago. Entonces, ahí están las razones, Santiago, y la base del proyecto, diríamos, no solo la conformación del directorio del banco, sino una línea de comportamiento de la política monetaria y financiera del Ecuador. Pasa entonces por no permitir que cuando se habla de la reserva de libre disponibilidad no crean que es para disponer cuando quieran, que como dice el ingeniero López, la plata no es de los bancos tienen ahí el encaje bancario, pero es la plata de todos los ecuatorianos, de toda la institucionalidad. Pasa por eso entonces, Santiago, el Fondo Monetario también nos dice, requieren estas cosas, y los ecuatorianos también. Y entonces cuando se debate en una campaña presidencial, en la posibilidad esta de reforzar un banco central, hay unos que quieren usar, es una tentación esos 7.000, 8.000 millones de dólares, que creen que es plata de ellos y que hay que repartirlo. Y claro, ahí van a generarnos una moneda virtual, Santiago. Sí, Francisco, es que esos son los temas de fondo, me parece. Lo que nosotros decimos desde la opinión pública nacional es que transparentemos el debate Ya. y no nos vayamos al extremo. Me parece bien, estoy diciendo, ya la designación de funcionarios técnicos en el nuevo directorio del Banco Central. Tiene que haber procedimientos clarísimos de entrada y salida, no puertas giratorias, solo eso decimos. ¿Cuál es el pecado? Ninguno, porque eso es lo que el país necesita. Número dos, la ley de fomento productivo aprobado en agosto del 2018 prohíbe todas las operaciones fiscales y cuasi fiscales del Banco Central. Me explico. Usar el dinero del Banco Central para incrementar el gasto corriente a través de la compra de papeles del Estado. Eso está ya. Se vuelve a repetir, ahí me falta conocimientos jurídicos, Francisco, pero soy muy crítico, ¿no? Este país necesita reafirmar, contrarreafirmar, ya está prohibido esa parte. Nos preocupa también, Francisco, que en esa prohibición no le demos herramientas y le cierren las puertas al Banco Central para que haga operaciones de reporto, operaciones de mesa activa de dinero, de préstamo a la banca pública. Si me dicen, mira, no, eso va a mantener, bueno, es lo que estamos diciendo, vamos a entrar con herramientas. No haga lo que le dé la gana, eso estamos claros. Y estamos diciendo que no debe hacerse ni manejarse con los extremos que suele manejarse. Yo no voy a poner, no quiero entrar en el debate personal de los expresidentes, no me interesa realmente, ¿sí? No, Porque debería pueden salir muy mal interesarle. parados, la verdad. No, no, sí, pero vale la pena. Sí, cuando uno se pone, se moja el Pero, poncho y usted es el presidente. es que Y como Francisco, catedrático se tiene este que país correr se carcome riesgos. por los extremos, Ya. Francisco. Si usted no le da herramientas, está prohibido ya. No, no puede el Banco Central comprar papeles del Estado. Lo que acabo de decir. Pero bueno, puede poner recursos para pública, para facilitar, ¿no es cierto?, el crédito productivo a través del sistema financiero nacional. Si me dicen, no, eso no se hace, entonces digo, no, está bien hecha la reforma. Tercero, me parece que nos está faltando tiempo el tema de la liberalización de tasas de interés. La versión que yo tengo, la reforma, dice liberalización completa de las tasas de interés. Somos críticos incluso del mecanismo anterior, donde hay tasas, hay techos fijos máximos. Lo que ha hecho es que no haya tasas dispersas del 60, 50, que cuando empezamos la dolarización, pero no nos ha permitido bajar las tasas de interés de los niveles altos en que están. Yo personalmente, desde el Colegio de Economistas y desde una organización que se llama el Pacto Social por la Vida, lo que hemos planteado es una gran posibilidad de acuerdo nacional, monetario, financiero y productivo. Eso es lo que estamos diciendo, Francisco. A mí me interesa revisar la propuesta de ley que nos permite, de qué manera los mecanismos nos va a permitir tener una racionalización de tasa de interés. Pero si me dicen, no, aquí a rajatabla ponemos tasa de interés libre, porque aquí funciona la libertad de mercado, entonces yo diré, bueno, pero hay monopolios, hay falta de información, y eso es lo que queremos. El otro, estoy de acuerdo, la verdad, ahí en el manejo de los sistemas, lo de Marco es, sí, está bien, no hay que hablar de contabilidades, hay que hablar del sistema 1, 2, 3 y 4.
El sistema 1 debe garantizar las especies en circulación, los documentos que emite el Banco Central y los depósitos de las sociedades financieras. Las reservas internacionales deben cubrir 100%. No queremos una disposición que diga que si falta recurso para proteger eso, que van a venir recursos fiscales, por favor. Entonces, Francisco, este tema es súper importante. El hecho de que no estemos de acuerdo con el manejo anterior, sí, estoy de acuerdo en eso, no se puede hacer locuras en el sistema monetario financiero. Tenemos que tener disposiciones hacia la reactivación, hacia el manejo de precaución, de estabilidad financiera, pero como insisto, a la reactivación. Si no me garantiza eso la reforma, y finalizo con algo, sé que ya no hay tiempo, Francisco, sí. En el acuerdo dice que esta reforma debe aprobarse el primer mes del año 2021, está acabando. Por eso la necesidad, yo entiendo que lo pasarán por ¿no es cierto?, por un pedido de aprobación emergente en la Asamblea Nacional. Un tema tan relevante, vamos a tener correteando un mes con una asamblea deslegitimada, pésima, la peor que hemos tenido en la historia del país, corriendo en un mes o entra por Ministerio de la Ley. Esas son las reglas de juego que nos están poniendo, Francisco. Yo, como representante de un gremio, lo pongo sobre la mesa. ¿Sí? Seguro me equivoco, no digo que tengo yo toda la razón, pero sí nos inquieta cosas como la que acabo de mencionar y que requerimos transparencia, requerimos sentido nacional. ¿Será que en un mes, con una asamblea que todo el mundo anda de candidatos, podemos aprobar algo tan importante? Por eso es tan importante que el proyecto sea bien hecho, bien formado, porque ahí a veces no importa que la asamblea lo trate o no, porque el proyecto se defiende solo. Y si lo hacen en un mes o en dos, tampoco importa, Santiago. A veces la instrumentalización de la legislación pasa también por lo oportuno y bien hecho del proyecto, que no tengan que arreglarla, ¿no es cierto? Así es que de la Asamblea, esa es la institucionalidad que tenemos. Perdón, Santiago. Hay una crítica de la gente más consciente de este país, que el gobierno anterior, un 70% de la legislación pasó por el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces critiquemos, seamos coherentes con el discurso. Eso no estaba bien, porque el poder político está expresado en la Asamblea Nacional. Yo digo lo que debo decir porque nos ha dolido esa parte. Así Nunca se hace bien la política en este país. Entonces soy coherente, hagamos bien no sé, de pronto no es en este periodo de este gobierno. Tengamos una nueva Asamblea Democrática, un nuevo gobierno y vamos con esta reforma bien hecha. Rodrigo, se puede esperar y desde la experiencia se nos está yendo el tiempo, así es que te pido que hacer un resumen de esto y una esperanza de lo que puede pasar incluso en la Asamblea Nacional. Rodrigo. Yo creo que gran parte del fracaso del presidente Correa fue el manejo que hizo del Banco Central, del que amplió el déficit y generó problemas muy serios a la economía del país. Es importantísima la independencia del Banco Central y eso tiene que ser aprobado por el Congreso lo más pronto posible. No debemos de esperar a otro gobierno. Eso es importante. Porque decía ya Santiago de que hay políticas que impiden que el Banco Central conceda crédito al gobierno, sí, pero es necesario poner en la ley que el gobierno no puede recibir préstamos del Banco Central del Ecuador. Y en lo que hace relación con aspectos que son muy importantes y que ahora no hemos mencionado, la reserva. Se habla mucho de la reserva. Cuando se presentó el problema del SPOL, decían, no podemos hablar porque existe en reserva. Entonces no hay transparencia. Yo creo que reserva, en el caso, por ejemplo, de los clientes de los bancos, hay un buró de crédito que le ponen ahí a la persona que está en mora. Pero no hay, por ejemplo, un buró similar, por ejemplo, que nos diga qué instituciones de seguro no han cubierto los seguros. O sea, siempre está pegado en contra del cliente y no hay transparencia en lo que hace en relación a los prestadores de servicios financieros. Y ahí sí hay algunos que hay que tenerles miedo. Sí, Rodrigo. Mira por ejemplo, un ejemplo. Una persona debe $100 y el banco les llama por teléfono y le dice, tú estás debiendo $100,
por esa llamada por teléfono le cobran el 10%, le cobran $10. Sí. Eso es injusto. Hay prácticas abusivas en el sistema financiero y eso debería haber un capítulo ahí para evitar prácticas abusivas del financiero, porque el cliente no tiene el peso del prestador de servicios financieros. Se llama cobro de gestión, digamos, gestión de cobro. $15 por llamada y además después corre intereses, Rodrigo. Esa parte, esa práctica, hay que ponerla también entonces. Francis, otra cuestión que tomamos en cuenta, por ejemplo, se obliga al cliente que tiene tarjeta de crédito a asegurar la tarjeta de crédito. Te cobran sin preguntar. Asegurar y eso le conviene al banco. Pero no hay una obligatoriedad, por ejemplo, porque las instituciones financieras obligan a que haya un seguro de desgravamen a los clientes, que es a favor del cliente. Entonces, hay la política de refinanciamiento que hubo, hicieron lo que les dio la gana, no cumplieron con los mecanismos que estaban señalados. El banco decía, para yo refinanciarte a ti, tienes que darme esta cantidad primero. O te refinancia tal cosa. Uno iba y decía, yo quiero refinanciar solo las cuotas vencidas. No, decían, vos no financias solo la cuota vencida, sino la totalidad de obligaciones que tienes conmigo. Eso para sacarle más interés. Entonces esas son prácticas abusivas que tiene que haber una parte, creo, de la regulación de servicios financieros, en la regulación de servicios financieros, digo, no en lo del Banco Central, en donde se evite este tipo de prácticas abusivas. Abuso, ¿sí? Se me fue el tiempo y tengo que ir a una cadena nacional. Yo quiero agradecerle al ingeniero Marcos López, al economista Santiago García Álvarez y al doctor Rodrigo Espinosa. Comprometerles, porque apenas tengamos ya el texto definitivo del proyecto, se podrá ver. Incluir estas últimas comentarios que ha hecho Rodrigo Espinosa, porque es esta relación con el banco, con quien puede financiar en nombre de los que recogen la plata, sí, pero es el banco como institución. Comprometerles a tratar este tema. Muchísimas gracias al ingeniero López, al economista Santiago García y al doctor Rodrigo Espinosa. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.